es el crecimiento de un prematuro? ¿Cómo debe ser? Según las curvas, todos llamamos curvas de crecimiento. El prematuro, ¿qué crece? Longitud y cráneo. Y el peso siempre va 1 o 2 centímetros por debajo de esa talla. Pero las mamis se desesperan. Oye, yo quiero que gane peso. Entonces ocupo yo fórmulas fortificadas. O que me den 1 kilocaloría por mililitro porque quiero que el niño gane peso. ¿Sabes qué? No. ¿Cuál es el principal estándar que habla de que un país es de primer nivel o primer mundo nutricional? La talla. La talla. ¿Cómo sabemos que los alemanes se superaron? Los alemanes son muy altos, ¿no? Y los alemanes que se mezclaban con los brasileños, pues los brasileños, eso es el mejor cambio de expresión epigenética. Son brasileños, morenazos así y altos. Y de ojos verdes, o mujeres de ojos verdes, ¿no? Esa es la mejor combinación. Y entonces, ese es un cambio de regulación epigenética. La idea es que nosotros estamos obligados siempre a ya modular a través de la nutrición estos procesos. Programación metabólica es el conocimiento o reconocimiento del papel que juegan nutrientes, microbiota y factores ambientales, vean, en la expresión de genes. Prender y apagar genes porque se modifica en la función celular, molecular y tisular y cambia el fenotipo. Es decir, a través de las células las células tienen la capacidad de tener diferentes respuestas génicas dependiendo del estímulo a través de sus fenómenos de transcripción. Entonces la pregunta es, esto no son mutaciones, pero se puede a través de un solo estímulo tener diferentes respuestas. La pregunta es, ¿cómo podemos manejar el ambiente para tener una respuesta benéfica, como lo queremos, en este tipo de periodos a través del impacto nutricional? Y entonces vean, este concepto de epigenética son modificaciones químicas que pueden alterar, obviamente, no alteran la secuencia del DNA de los nucleótidos, pero sí la expresión y la presentación y aumentan la susceptibilidad a ciertas enfermedades. Sí es, obviamente, estoy obligado a darles el concepto claro de esto, porque vean cómo los genes pueden modificar su expresión y son heredables, ¿no? Entonces, como dice el maestro doctor Ramírez, se lo he escuchado, hijo de gordito, no de madre gordita, gorditito, y así, ¿no? Susceptible en caída o en cascada, porque además hay cambios culturales asociados a la alimentación, pero sí son heredables. Y hoy intervienen, vean, en la diferenciación de las células madre y puede ser un efecto a largo plazo, no es medible. Es decir, yo lo puedo alimentar. Yo veo a una paciente ayer, 8 años, pesa 60 kilos. Y hace 2 horas diarias de ejercicio, 2 horas diarias de ejercicio, el precalentamiento 1 hora, natación, intenta correr. Doctor, ¿por qué no baja de peso? ¿Por qué no baja de peso? Es que yo ya estoy cuidando ahora la dieta, sí, pero los primeros 2 años, 3 años, ¿cómo se cuidó? Pues comen el aporte calórico con sus lechitas con chocolate, o el pan incluso. La mami también tiene sobrepeso, obesidad. Entonces hay cambios epigenéticos, pero también hay nutricionales. Cuando ya nos damos cuenta que la niña nos ganó, queremos incidir, pero no. Por eso las curvas de peso y talla son una obligación. Lo ideal es que tengan una talla en percentil 50 o arriba. Yo siempre busco que sea superior, ¿no? Y la del peso puede estar 1 centímetro abajo, Mientras la talla no se modifique, yo creo que es la mejor expresión de nutrición que podemos encontrar. Porque una vez con eso, no hay muchas cosas que hacer. En la hipótesis, vean, epigenética, hay 2 tipos. Uno, en la hipótesis fetal, que yo les había comentado, y otra es en lactantes. Ambas son muy importantes. Yo les digo, la principal forma de entender la hipótesis de lactantes es con la alimentación complementaria. ¿A qué edad se establece la alimentación complementaria en los niños? Más o menos, lo iniciamos a los 6 meses. ¿Sí? Hay papás o más que entienden que es permiso para matar. Doctor, pues tiene 7 meses y le pongo la hamburguesa y abre su boquita tan bonito, ¿no? Y hasta la muerde. Y sí la mastica porque mueve su boca bien rico, ¿no? Y recuerda una cosa, que en esta alimentación complementaria intervienen otros factores que son los reguladores los receptores del gusto. ¿Cuáles son los sabores que identifica la lengua? ¿Cuántos sabores identificamos? Dulce, amargo, salado, ácido y el quinto. El quinto sabor se llama umami, que es de una palabra japonesa que significa sabroso. Quien haya ido a la parte china, Japón, sabrán que lo sabroso no existe para nosotros, ¿no? Pero bueno, para ellos es como un caldo de pollo, así es como saben. Y un ejemplo de ese sabor umami son las fórmulas extensamente hidrolizadas. Es el sabor al que se refiere. Pero me refiero que los receptores del gusto, de lo dulce,
nos han acompañado toda la vida, porque lo que comía primero, el lomo, ¿qué era? Eran las bayas o las frutas que había. Entonces está desarrollado. Después vino la carne, y luego la carne cocida cuando descubrió el fuego, y así sucesivamente, para mejorar la digestión. De hecho, el hecho de cocer la carne mejoró la digestión de los alimentos y el flujo al intestino, y aumentó el flujo al cerebro, y por eso estamos aquí, por ese cambio en la dieta que reguló una expresión genética de los nutrientes. En lugar de irse al intestino, porque antes era más largo, lo acortó y el flujo se fue al cerebro, y entonces empezó todo el desarrollo del sistema nervioso central. De forma de evolución, la médula corresponde a un desarrollo reptiliano. El sistema límbico, con hipotálamo, pituitaria y adrenal, ese sistema límbico es del mamífero inferior, y la corteza frontal, o el lóbulo frontal, es del mamífero superior. ¿De acuerdo? Entonces somos ese cambio evolutivo epigenético tan importante a través de estos. Entonces Barker, vean, la hipótesis genotipo ahorrador es con la escasez de alimentos, ¿de acuerdo? En la recolección, y entonces se induce el famoso genotipo o gen X, donde nos acostumbramos a lo poquito, entonces todo el efecto metabólico es basal. ¿Qué pasa cuando existe un aumento del aporte calórico? Vean ustedes, existe una hiperabsorción de nutrientes y se deposita todo el exceso calórico como grasa. Entonces aquí está. Y además, antes éramos cazadores, ¿no? Íbamos a cazar, porque migrábamos de varios sitios. Esa es la teoría del Neandertal, de cómo se encontró en algún momento. Éramos cazadores. ¿Qué pasó? Cuando dijimos, de aquí somos, y nos volvimos sedentarios, dejamos de cazar. Entonces ya no había tanta actividad física y empezamos a ahorrar depósitos de energía. Ese es el genotipo ahorrador. Entonces tenemos cierto grado nosotros de una información genética de ahorro, pero estamos expuestos a una gran cantidad de alimentos, sobre todo con ácidos grasos y proteínas. Entonces es lo que intentamos modular. Y por otro lado, la hipótesis de David Barker de programación fetal, que es donde la malnutrición materna, desnutrición u obesidad puede dar lugar a fenómenos de deprivación gestacional, retraso en el crecimiento intrauterino o inclusive del producto macrosómico, porque hay un aporte de nutrientes muy alto que también produce la secreción de insulina, y la insulina es una hormona que estimula el crecimiento, ¿de acuerdo? Y esto obviamente, vean, a largo plazo, es que esto no lo vemos. ¿Por qué? Porque el niño deja de ir al consultorio, ¿qué edad? A los 17, 18 años. Y si es un papá que ya lo ligamos y entonces generamos una mejor relación y trae a los hijos, a lo mejor lo podemos ver. Pero los que tengan pacientes de mucho tiempo, dense cuenta de esto, a ver si lo pueden generar. Esto es un estudio epidemiológico que se hizo más o menos en bebitos de 1930 a 1925 más o menos. Y entonces, es la importancia de la función metabólica. Que vean, no está claro si son verdaderamente hereditarios, sin embargo existen marcas epigenéticas fundamentales en cada célula. Cada célula tiene la capacidad de responder de una forma diferente, con una expresión de nutrientes diferente. Y esas marcas epigenéticas se pueden modificar. Es decir, a través de que todos, a través de la enseñanza, nos coordinemos con una alimentación complementaria protocolizada, ¿no? ¿Con qué empezamos normalmente la alimentación complementaria? Con frutas y verduras. ¿Y después? Pollo, carne, a lo mejor. Cereales. ¿Quién da cereales procesados? Bueno, porque los cereales procesados son los fortificados con hierro y zinc. Pero también el aporte calórico es importante, ¿no? O las pastas. Cereales es el arroz y el maíz. Pueden darle el arrocito al vapor, su tortilla de maíz, ¿de acuerdo? O sea, hay formas que podemos modificar para la alimentación. Y otra cosa, la leche materna. ¿Cuál es el contenido de proteínas en 100 mililitros de la leche materna? En 100 mililitros, más o menos 1.1, 1.2 gramos por 100 mililitros. Y de una fórmula infantil, las previas tenían hasta 1.6. Esa cantidad de proteínas tenía aminoácidos ramificados que inducían de etapas tempranas la presentación de hormonas que estimulaban el crecimiento. Por eso ya se modificaron. Es por el aporte proteico que también inducía sobrepeso y obesidad. Entonces, cuando hablemos de la alimentación, desde la lactancia, leche humana, y si es una fórmula infantil, reconocer el contenido. Entonces, en la modulación de factores epigenéticos intervienen los factores de metilación del DNA, modificación de histonas y RNA no codificante. Estos tres modifican de una forma muy importante la expresión de los genes. Entonces, en esta diapositiva les muestro esto. Vean, la mutación genética es una alteración en la estructura de genes, y aquí la epigenética es un switch de prender o apagar genes a través de mecanismos que intervienen en el DNA, con la formación de cromatina o no.
Yo voy a intentar explicarles en 3 diapositivas a qué nos referimos. Existen nutrientes que son capaces de metilar el DNA e iniciar un cambio ¿cómo es? Con la transcripción, ¿no? Transcripcional. Y entonces, vean, no hay un cambio en los nucleótidos, pero estos cambios hay momentos muy importantes que se pueden dar, sobre todo la gestación. Y aquí en esta tabla vemos cómo existen ciertos nutrimentos y otras sustancias que son capaces de inducir cambios en la expresión del DNA en ciertas estructuras muy importantes. Yo les voy a querer resaltar, por ejemplo, el ácido butírico, el butirato, ¿quién lo produce? ¿Quién produce ácido butírico en el cuerpo humano? Las bacterias. Las bacterias fermentan, es un ácido graso de cadena corta. Por eso los probióticos y prebióticos son tan importantes. Las bacterias que tienen mayor efecto benéfico son las que producen ácido butírico, porque el ácido butírico interviene en el metabolismo de colesterol y triglicéridos, induce saciedad en los pacientes a largo plazo y disminuye la cantidad de factor de necrosis tumoral alfa en el tubo digestivo. Es un factor protector contra cáncer de colon, para prevenir criptas aberrantes en las glándulas colónicas. Entonces esto se ha asociado obviamente a un efecto benéfico. El ácido retinoico, ¿para qué sirve? Induce la producción de inmunoglobulina secretora en el tracto gastrointestinal del bebé y no depende de la leche materna. El ácido fólico, vean, en la función inmunitaria y el cáncer. Todas estas estructuras intervienen de una forma importante. Entonces la leche materna lo contiene y vean, la metilación del DNA, lo más importante son cambios en la relación citosina-guanina. Yo aquí se resalté, una citosina metilada se asocia a la formación de una cromatina cerrada y eso desactiva genes que pueden ser genes inhibitores o promotores de un fenómeno inflamatorio. Y quizás el efecto más importante es este, la modificación de histonas en la cromatina. Esta modificación permite todos estos cambios y entonces genera la activación de genes también. Un inductor muy importante de esto es el ácido fólico, también lo hace. Por ejemplo, algunos nutrientes como el butirato, y estos RNA no codificantes son los que cierran el ciclo, ¿no?, de silenciamiento génico. Finalmente, vean, la idea es que existen enfermedades epigenéticas que se han asociado inclusive con la cambio y expresión de genes a través de sorprender y apagar genes. Y vean, un ejemplo muy claro en algunos pacientes. Y vean, finalmente, la programación o la nutrición interviene desde cambios gestacionales. La programación nutricional habla acerca de la programación metabólica temprana y la programación inmunológica, porque ambas juegan un papel fundamental. Ya no podemos hablar solamente de programación metabólica. Existen enfermedades, vean aquí el espectro autista, por ejemplo, que se asocian a estos cambios epigenéticos muy importantes desde el periodo gestacional. Y bueno, factores que conducen estos cambios aquí están, muy importantes, sobre todo los fenómenos gestacionales y pregestacionales son fundamentales. Estos son unos que se han publicado, quizás de los más importantes asociados de la nutrición, estos, en el embarazo. Esto es lo más importante. ¿Quiénes de nosotros llevamos una relación del crecimiento? ¿Quiénes preguntamos cuánto sube el peso de la mami durante el embarazo? ¿Cuánto va a ganar normalmente una mami? ¿Cuántos kilos gana durante la gestación? 10, 12 kilos. ¿Qué pasa si ganó 15? ¿Qué pasa si ganó 3? Y el niño es de 38 semanas y nació pesando 2 kilos 200 y midió 47 centímetros. No te preocupes, vamos a ver, vamos a seguirlo. Su niño pesa pequeño y al año pesa 13 o 14 kilos. Entonces se ve gordito, pero se ve muy bien porque hace todo, ¿no? Ya se sienta solito, agarra las cosas. Sí, pero ahí, ¿qué pasó? La idea es llevar un patrón de crecimiento que vamos a decir así, saludable, el tamaño fetal, la ganancia de peso, el índice materno, la placenta, el peso y talla al nacer, enfermedades que tuvo la mami durante el embarazo son promotores. Entonces, eso es el cuidado que hay que poner en la actualidad. De acuerdo a otras condiciones asociadas, que eso ahorita vean, en la prevención es esto, evitar la inactividad física de la mami, ¿no? Obviamente durante el primer trimestre con las náuseas es muy difícil que la mami haga algo, pero sí hay que promover la actividad física y un adecuado aporte de nutrientes, prevenir las deficiencias en la alimentación materna y cuando más durante la lactancia, que son los nutrientes que más se modifican con la nutrición. ¿Quién de nosotros sigue dándole a la mami que siga consumiendo sus vitaminas durante la lactancia? ¿Cuántos lo decimos?
No te preocupes, no, sí, porque lo que yo coma se lo doy al bebé. Ya no quiero nada más que gane peso y talla, eso es programación metabólica y programación inmunológica. Y se ha demostrado que las mamás que consumieron vitaminas y proteínas durante la gestación tienen bebitos que a largo plazo tienen mejor peso y talla y mejor desarrollo cognitivo. Entonces sí es importante la nutrición y las intervenciones dietéticas saludables en la mami a largo plazo. Y obviamente el papel de la microbiota es importante. La microbiota, el tipo de bacterias asociado a cambios epigenéticos muy importantes porque regulan obviamente el aparato inmunológico. Quizás lo más importante, el mayor estímulo para la colonización bacteriana es la leche materna. Una microbiota saludable dará lugar a efectos metabólicos saludables. ¿Qué es la microbiota? Porque ahora hablamos de probióticos, prebióticos y microbiota. La microbiota son todos los microorganismos que hay en el tubo digestivo, todos. Y en el tubo digestivo, ¿qué otro tipo de microorganismos hay? Además de bacterias. Hay virus, hay protozoarios y más o menos se reconocen entre 500 a 1200 especies bacterianas, de 1 a 2 kilos de peso de la persona que posee el grupo bacteriano. ¿Qué es el microbioma? El microbioma es la expresión de los genes de esta microbiota, que está en continuo contacto con nosotros. Estos también lo regulan, de tal suerte que se ha demostrado que en pacientes con obesidad, la composición microbiana del paciente obeso es muy diferente al del paciente delgadito. Tiene una mayor cantidad de bacterias productoras y ahorradoras de energía. Así como el paciente con enfermedad de Crohn tiene un perfil bacteriano diferente y el paciente con diabetes también tiene un perfil bacteriano diferente. Entonces parecen modular la actividad metabólica, obviamente, del ser humano. Y vean cómo existe una distribución, la mayor cantidad de microbiota, ¿dónde está? En el colon. ¿Por qué? ¿Por qué está en el colon la mayor cantidad de microbiota? Porque a lo largo del tubo digestivo, desde la boca, aquí en la cámara gástrica no se puede porque está el jugo gástrico que limita la adhesión de patógenos. En el intestino delgado está la mayor cantidad de motilidad y enzimas digestivas, tampoco, pero hay. En el colon, que aquí además hay placas de Peyer que inducen o sitios de inducción de la programación inmunológica. Y en el colon es un bioreactor metabólico, Es decir, esa gran cantidad de bacterias se reconoce como un superórgano que tiene actividades metabólicas sistémicas a través de la producción de metabolitos como son los ácidos grasos de cadena corta. Estos ácidos de cadena corta inducen hidrólisis de proteínas, de lípidos y de algunos obviamente carbohidratos, disminuyen la cantidad de colesterol y triglicéridos y tienen un efecto benéfico de salud. Entonces la programación metabólica no solamente es lo que comemos, sino cómo le comemos y disminuir factores que induzcan cambios en esta programación. ¿Qué actividad tenemos nosotros que puede inducir un cambio inmunológico y metabólico? A través del cambio de bacterias. Tenemos antibióticos, ¿no? En el niño que viene con moco, yo le doy un antibiótico, no tiene fiebre, y luego sigue con moco y van con el doctor, ¿no? El tocayo. Entonces, ¿sabes qué? No, ¿qué te dijo el doctor Cadena? Ese antibiótico no sirve, te voy a dar este, ¿no? Entonces, estamos erradicando microbiota y es a largo plazo induce cambios inmunológicos y metabólicos, y esa disbiosis asociado a enfermedades inflamatorias crónicas no comunicables. De tal suerte que la microbiota está integrada por todos estos factores y en la actualidad se integra en todo el proyecto del microbioma humano en 4 tipos de grupos o filas bacterianas, donde las más frecuentes son bacteroidetes y firmicutes, porque integran un 60-70% más o menos de la composición microbiana de todos los seres humanos. Todos tenemos un sello microbiano diferente, pero hay una estructura muy similar que se puede modificar durante toda la vida y hay factores que inducen cambios en la colonización bacteriana. La edad, si es un prematuro, obviamente el desarrollo inmunológico es diferente, pero si no es el prematurito de 33 semanas y empieza a respirar rápido, ¿qué hacemos? Ponlo en ayuno, casco de oxígeno. Oye, está respirando muy rápido, lo intúbalo. Oye, tuvo fiebre, ponle antibiótico. La pregunta es, el principal estímulo de educación inmunológica es la dieta y lo tenemos en ayuno. Y cuando hay que darle comer, le damos una fórmula infantil convencional, no leche materna. Entonces, la aprobación inmunológica y metabólica postnatal es completamente diferente.
también con el uso de antibióticos, la vía de nacimiento, es fundamental porque el tubo digestivo se expone todo el tiempo a estas partículas bacterianas que tienen un contacto con el sistema inmunológico intestinal que integra 70% de las células inmunológicas del cuerpo. Es la estructura inmunoreguladora más importante, donde inicia la educación inmunológica. Si nosotros la modificamos, obviamente vean, una ratita que está libre de gérmenes tiene menor desarrollo de todas las células y estructuras que están relacionadas con la educación inmunológica, a diferencia del que ya está colonizado. Tiene mejor efecto protector. Por eso los niños alimentados con leche humana se enferman menos y desarrollan menos alergias alimentarias. Y entonces, cuando hablamos del impacto que tiene la microbiota y el uso de probióticos para el tratamiento de enfermedades inflamatorias, el síndrome de intestino irritable es una enfermedad inflamatoria de bajo grado, porque está asociado a alteraciones en la permeabilidad intestinal y una inflamación muy pequeñita. Entonces, el hecho de que una microbiota saludable sea reconocida por estructuras propias del tubo digestivo, receptores de reconocimiento de patrones en el epitelio intestinal, esta comunicación vertical induce la educación inmunológica del aparato del tejido linfoide asociado al intestino, que se da diferencia en el desarrollo de tolerancia oral y tiene un efecto sistémico, vean, inmunológico, en el sistema nervioso central y neuroendocrino. Esto es programación metabólica. Y entonces las bacterias también inducen cambios emocionales a través de neurotransmisores como la serotonina, que se produce en las células endocrinas, y esta serotonina tiene efectos en el sistema límbico que genera cambios emocionales y tiene un efecto bidireccional. Factores como el estrés, el uso de antibióticos, la edad, el síndrome metabólico inducen cambios en la microbiota y esta, a su vez, puede inducir cambios en el sistema nervioso central. Eso se llama eje cerebro-intestinal microbiota, y aquí la idea es justamente ilustrar cómo la inflamación puede estar modulada a través del impacto de nutrimentos en etapas tempranas microbiota en pacientes susceptibles genéticamente en los mismos periodos críticos de la vida que involucran el sistema inmunológico, porque el sistema inmunológico y metabólico van de la mano, van juntos. Y entonces aquí ilustra lo mismo. Los oligosacáridos probióticos inducen cambios en la composición microbiana y esto, cambios fisiológicos, inmunológicos y metabólicos importantes. Entonces, cuando hablemos justamente nosotros de las bacterias, pues tienen todos estos factores metabólicos a través de ácidos grasos de cadena corta, síntesis de vitaminas, fermentación y producción de energía, es lo que hace la microbiota en la actualidad. Entonces el mensaje en eso es que la programación inmunológica es justamente el contacto o la relación de la microbiota y los nutrientes en el periodo postnatal inmediato, porque ayuda a modular todos estos factores. Y bueno, ya aquí no vamos a atrasarnos mucho. El efecto de los probióticos, en teoría, son de regular el sistema inmune innato, tiene un efecto protector. Consumimos un probiótico y la idea es que la microbiota se regenera y con estos factores de protección como la producción de moco, inmunoglobulinas secretoras, secreción de bacteriocinas y obviamente un estímulo inmunológico que llevará a la tolerancia oral. Hay múltiples cantidades de probióticos. Yo quiero decirles que en la actualidad los probióticos tienen efectos generales, todos pueden hacer lo mismo, pero cada probiótico, hay ciertas cepas de probióticos que tienen un efecto muy específico. Cada bicho tiene su nicho. Y cuando a alguien le sale de un probiótico, debe ser el efecto cepa dependiente y el probiótico tiene una denominación alfanumérica, entonces tiene un numerito al final. Cada estudio que se hable que tiene un impacto en algo es solamente a un tipo de probiótico. Y vean, la idea de estos probióticos es fortalecer todos los mecanismos metabólicos que se derivan a través del colon. Y entonces, bueno, yo quiero aquí adelantarme. Vean, la idea del probiótico de la microbiota es reducir la inflamación y generar un efecto de tolerancia oral, donde podemos disminuir a través de la modulación de la microbiota en etapas tempranas, disminuir los efectos o mecanismos de disbiosis, que son un factor de riesgo no solamente para enfermedades metabólicas, sino enfermedades autoinmunes e inmunológicas, de una forma muy importante. Y para terminar, yo quiero comentar, ¿alguien sabe qué es un prebiótico? ¿Qué es un prebiótico?